El regreso a la luz. El camino prometedor. En un pequeño barrio de la ciudad, vivía un joven llamado Mateo. Desde que era niño, sus ojos brillaban con una luz especial cada vez que abría un libro. Sus padres, don Roberto y doña María, trabajadores humildes que se levantaban antes del amanecer, veían en él la esperanza de un futuro mejor. Mateo no era como los demás niños de su barrio. Mientras otros jugaban fútbol en las tardes polvorientas, él permanecía bajo la tenue luz de su pequeña habitación, estudiando con una determinación que asombraba a todos. Su libreta estaba siempre impecable, sus tareas completadas con dedicación, y sus calificaciones eran el orgullo de la familia. En la escuela secundaria, Mateo se convirtió en una estrella académica. Los profesores lo señalaban como ejemplo, sus compañeros lo admiraban, y su nombre aparecía constantemente en el cuadro de honor. Sacaba las mejores notas en matemáticas, ciencias, literatura, en todo. Era como si tuviera un don natural para aprender, para comprender lo que a otros les costaba tanto esfuerzo. Sus padres lloraban de alegría cada vez que Mateo llegaba a casa con otro certificado, otra mención honorífica. Doña María guardaba cada diploma en una caja especial, como si fueran tesoros invaluables. Don Roberto, con sus manos encallecidas por el trabajo, le palmeaba el hombro con orgullo, diciéndole: «Hijo, tú vas a llegar lejos. Tú vas a ser alguien en la vida». Cuando llegó el momento de graduarse de la secundaria, Mateo aplicó a varias becas universitarias. Su promedio era impecable, sus cartas de recomendación brillantes, y su ensayo personal tan conmovedor que los evaluadores no pudieron sino quedar impresionados. Cuando llegó la noticia de que había ganado una beca completa para estudiar ingeniería en una de las mejores universidades del país, la familia entera celebró como nunca antes. Era la culminación de años de sacrificio, de noches sin dormir, de comidas frugales para ahorrar en libros y útiles escolares. El sueño estaba al alcance de la mano. Mateo sería el primero en su familia en ir a la universidad, el que rompería el ciclo de pobreza, el que abriría las puertas a un futuro mejor. La noche antes de comenzar la universidad, doña María preparó la comida favorita de Mateo. La familia se sentó alrededor de la mesa, y don Roberto hizo una oración de agradecimiento. «Dios ha sido bueno con nosotros», dijo con voz emocionada. «Ha puesto su mano sobre nuestro hijo». Mateo, con apenas 18 años, sentía que el mundo entero estaba a sus pies. Las sombras acechan. Los primeros meses en la universidad fueron abrumadores pero emocionantes. Mateo se encontró en un mundo completamente nuevo, rodeado de estudiantes de diferentes partes del país, con historias y experiencias que él nunca había imaginado. Algunos venían de familias adineradas, con autos del año y los últimos modelos de teléfonos. Otros, como él, llevaban las marcas de la lucha en sus rostros. Al principio, Mateo se concentró en sus estudios. Sus calificaciones seguían siendo excelentes, y sus profesores notaban su potencial. Pero había algo diferente en este ambiente. La presión era mayor, la competencia más feroz, y por primera vez en su vida, Mateo comenzó a sentirse solo. Fue entonces cuando conoció a Javier y su grupo. Eran estudiantes de años superiores, carismáticos y populares. Organizaban fiestas, conocían a todo el mundo, y parecían tener la vida resuelta. Cuando invitaron a Mateo a unirse a ellos, se sintió halagado. Finalmente, pertenecía a algo más que solo sus libros y su soledad. Las primeras salidas fueron inocentes. Reuniones después de clase, conversaciones sobre música y películas, risas compartidas en la cafetería. Mateo comenzó a relajarse, a sentirse parte de un grupo. Sus padres notaron el cambio en sus llamadas telefónicas. Sonaba más feliz, más integrado. Pero poco a poco, las reuniones cambiaron de tono. Lo que comenzó como cervezas ocasionales se transformó en algo más frecuente. Javier y sus amigos consumían marihuana regularmente, y aunque al principio Mateo se negó, la presión del grupo era intensa. «No seas aburrido, Mateo», le decían. «Todo el mundo lo hace. Solo es para relajarse. Con la presión de la universidad, necesitas algo que te ayude a desconectar». Una noche, después de un examen particularmente difícil, Mateo se dio. «Solo esta vez», se dijo a sí mismo. «Solo para ver qué se siente».
Esa primera vez se convirtió en una segunda, y luego en una tercera. Pronto, lo que era ocasional se volvió habitual. Mateo comenzó a faltar a algunas clases para pasar tiempo con sus nuevos amigos. Sus notas, que siempre habían sido impecables, comenzaron a bajar lentamente. Doña María notó que algo andaba mal cuando Mateo dejó de llamar tan seguido. Cuando finalmente lo hacía, su voz sonaba distante, apurada. «Estoy ocupado con los estudios, mamá», decía. «La universidad es muy exigente». Pero la verdad era muy diferente. Mateo había comenzado a experimentar con drogas más fuertes. Lo que empezó con marihuana escaló a pastillas, y eventualmente a cocaína. Javier conocía a traficantes, y las sustancias fluían libremente en su círculo. La caída al abismo. El semestre terminó con calificaciones que Mateo jamás hubiera imaginado tener. Reprobó 2 materias y apenas pasó las demás. La carta de advertencia de la universidad llegó a su casa, y fue don Roberto quien la abrió. Cuando leyó su contenido, sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Llamaron a Mateo inmediatamente. Él mintió, diciendo que había tenido problemas para adaptarse, que el siguiente semestre sería mejor. Prometió cambiar, prometió enfocarse. Sus padres, aunque preocupados, decidieron creerle. Era su hijo, el niño brillante que nunca les había dado problemas. Pero Mateo estaba demasiado profundo en su adicción como para cumplir sus promesas. Había comenzado a vender algunas de sus pertenencias para comprar drogas. Los libros que tanto había valorado ahora reunían polvo mientras él pasaba las noches en fiestas interminables, en casas abandonadas, en lugares que jamás hubiera imaginado frecuentar. Su apariencia cambió drásticamente. Los ojos brillantes que alguna vez reflejaban inteligencia y esperanza ahora estaban hundidos y vidriosos. Perdió peso, su piel adquirió un tono grisáceo, y su ropa comenzó a colgarle del cuerpo. Era una sombra del joven que había sido. Una noche, después de consumir una cantidad peligrosa de sustancias mezcladas, Mateo tuvo un episodio que lo aterrorizó incluso a él mismo. Su corazón latía tan rápido que pensó que explotaría. Sudaba copiosamente y sentía que iba a morir. Sus supuestos amigos, asustados por la responsabilidad, simplemente lo dejaron en una esquina y se fueron. Fue un transeúnte quien llamó a emergencias. Mateo pasó esa noche en el hospital, y cuando el personal médico contactó a su familia, el mundo de don Roberto y doña María se derrumbó. Cuando llegaron al hospital y vieron a su hijo conectado a monitores, con una vía intravenosa en el brazo, las lágrimas corrieron libremente por sus rostros. «¿Qué te pasó, hijo?», sollozaba doña María. «¿Qué te hicimos mal?». Mateo, avergonzado y aún bajo los efectos de las drogas, no pudo mirarlos a los ojos. Murmuró una disculpa, prometió nuevamente que cambiaría. Los médicos les explicaron que su hijo estaba consumiendo drogas, que su vida estaba en peligro, que necesitaba ayuda profesional. Perdido en la oscuridad. Después del incidente en el hospital, Mateo pasó unos días en casa. Sus padres lo vigilaban constantemente, tratando de mantenerlo cerca, de protegerlo de sí mismo. Pero la adicción es una enfermedad cruel que no respeta el amor familiar ni las buenas intenciones. El síndrome de abstinencia comenzó a atacar a Mateo con fuerza brutal. Sudores nocturnos, temblores incontrolables, náuseas, ansiedad paralizante. Su cuerpo clamaba por las sustancias que lo habían envenenado. Era un dolor físico y mental tan intenso que parecía imposible de soportar. Una madrugada, mientras sus padres dormían agotados, Mateo escapó por la ventana de su habitación. Había contactado a Javier, quien le había prometido conseguirle lo que necesitaba. En ese momento, nada más importaba que aliviar el tormento que sentía. Esa fue la primera de muchas desapariciones. Mateo comenzó un patrón destructivo de regresar a casa por breves periodos, prometiendo cambiar, y luego desaparecer nuevamente cuando la ansiedad lo consumía. Cada vez estaba fuera por más tiempo. Primero días, luego semanas, eventualmente meses. Don Roberto y doña María recorrían las calles buscándolo. Visitaban hospitales, preguntaban en refugios, mostraban su foto a cualquiera que quisiera verla. ¿Han visto a nuestro hijo?, preguntaban con voces quebradas por el llanto y la desesperación.
Las noches eran las peores. Doña María no podía dormir, permanecía despierta imaginando lo peor. ¿Estaría su hijo vivo? ¿Tendría hambre? ¿Estaría durmiendo en la calle? ¿Lo habrían lastimado? Las preguntas la atormentaban sin cesar. Don Roberto trataba de mantenerse fuerte, pero en la privacidad de su habitación, lloraba como un niño. Dios mío, oraba doña María cada noche, arrodillada junto a su cama. Por favor, protege a mi hijo. Donde quiera que esté, cuídalo. Tráelo de vuelta a casa. La familia extendida y la comunidad se unieron en la búsqueda. Los vecinos compartían información, los amigos de la familia salían a buscarlo, la iglesia local organizó cadenas de oración. Pero Mateo parecía haberse desvanecido en el mundo sombrío de las drogas, un mundo donde las personas pierden su identidad y se convierten en fantasmas de sí mismas. Durante esos meses perdido, Mateo vivió experiencias que jamás podría olvidar completamente. Durmió en las calles, pasó hambre, fue golpeado y robado. Hizo cosas de las que se avergonzaba profundamente solo para conseguir su próxima dosis. El joven brillante que había ganado becas y premios académicos, ahora mendigaba monedas en las esquinas, con la ropa sucia y el alma rota. Hubo momentos de lucidez en los que Mateo pensaba en su familia, en las lágrimas de su madre, en la desilusión de su padre. En esos momentos, el dolor era tan intenso que consumía aún más drogas para olvidar. Era un círculo vicioso del que no veía salida. El rescate del amor. Fue durante una lluviosa noche de invierno, cuando un trabajador social llamado Carlos encontró a Mateo inconsciente en un callejón. Carlos trabajaba para una organización que ayudaba a personas sin hogar y adictos. Había visto muchos casos, pero algo en ese joven desnutrido y temblando en el frío lo conmovió profundamente. Carlos revisó los bolsillos de Mateo buscando identificación y encontró una foto vieja y arrugada. Era una imagen familiar donde un Mateo más joven sonreía junto a sus padres. Detrás de la foto, con letra temblorosa, estaban escritos un nombre y un número telefónico. Cuando el teléfono de los padres de Mateo sonó a las 3 de la madrugada, don Roberto contestó con el corazón acelerado. Las llamadas a esas horas nunca traían buenas noticias. ¿Es usted el padre de Mateo?, preguntó Carlos. Sí, soy yo. ¿Lo encontraron? ¿Está vivo? La desesperación en la voz de don Roberto era palpable. Lo encontramos. Está vivo, pero necesita ayuda médica urgente. Estamos en el Hospital General. Don Roberto y doña María llegaron al hospital más rápido de lo humanamente posible. Cuando vieron a su hijo en esa cama, más delgado que nunca, con el rostro demacrado y marcado por el sufrimiento, sintieron una mezcla de alivio, dolor y determinación. Esta vez sería diferente. Esta vez no solo lo llevarían a casa y esperarían que las cosas mejoraran. Los médicos fueron claros. Mateo necesitaba un tratamiento de rehabilitación intensivo en un centro especializado. La adicción no desaparecería con amor y buenas intenciones solamente. Hará lo que sea necesario, dijo don Roberto con firmeza. Venderemos la casa si es necesario, pero nuestro hijo se curará. Después de estabilizar su condición médica, la familia investigó centros de rehabilitación. Finalmente, encontraron un lugar llamado Nueva Esperanza, un centro que combinaba tratamiento médico, terapia psicológica y, algo que doña María consideró una señal divina, orientación espiritual. El día que internaron a Mateo en el centro de rehabilitación fue uno de los más difíciles de su vida. Él sabía que lo necesitaba, pero el miedo era abrumador. Mientras sus padres se despedían, doña María le susurró al oído. Vamos a estar orando por ti cada minuto de cada día. Dios tiene un plan para tu vida, hijo. No te ha abandonado. El encuentro con Dios. Los primeros días en Nueva Esperanza fueron un infierno para Mateo. El proceso de desintoxicación fue brutal. Su cuerpo, tan acostumbrado a las sustancias, se rebeló violentamente. Vómitos, sudores, temblores, alucinaciones, todo lo que había temido y más. Pero en el centro había un equipo de profesionales dedicados que no se rindieron con él. Enfermeras que lo cuidaban durante las noches más oscuras, terapeutas que escuchaban sus historias sin juzgarlo, médicos que monitoreaban cada aspecto de su recuperación. Y había algo más.
El padre Miguel, un capellán del centro que visitaba a los pacientes diariamente. Era un hombre mayor, de cabello canoso y ojos llenos de compasión. Había sido adicto él mismo décadas atrás, y dedicó su vida a ayudar a otros después de su propia transformación. Al principio, Mateo rechazaba las visitas del padre Miguel. No quiero sermones, le decía. No quiero que me digan que esto es un castigo de Dios. Pero el padre Miguel no predicaba. Simplemente se sentaba junto a Mateo y le hablaba como un amigo. Le contaba historias de su propia lucha, de las veces que había tocado fondo, de cómo había perdido todo lo que amaba por su adicción. Dios no te causó esto, Mateo, le dijo un día. Las drogas lo hicieron. Las malas decisiones lo hicieron. Pero Dios ha estado contigo incluso en los momentos más oscuros, esperando que voltees a verlo, esperando poder ayudarte a levantarte. Esas palabras resonaron en Mateo de una manera que no esperaba. Comenzó a asistir a las sesiones de oración opcionales del centro, al principio solo por curiosidad, luego porque encontraba una paz extraña en ese espacio tranquilo. Había otros jóvenes en recuperación en el centro, cada uno con su propia historia de dolor y pérdida. En las sesiones grupales, Mateo escuchó relatos que le partían el corazón. Familias destruidas, vidas desperdiciadas, sueños abandonados. Pero también escuchó historias de esperanza, de personas que habían logrado reconstruir sus vidas, paso a paso. Un compañero llamado David le dijo algo que nunca olvidaría. La adicción te hace creer que estás solo, que nadie te entiende, que no hay salida. Pero es una mentira. Aquí estamos todos nosotros, luchando la misma batalla. Y hay un poder más grande que nosotros que puede ayudarnos si lo dejamos entrar. Fue durante una noche particularmente difícil, cuando el deseo de consumir era tan fuerte que Mateo sentía que no podría resistirlo, que finalmente se quebró. Se arrodilló junto a su cama, y por primera vez en años, oró con sinceridad. Dios, dijo entre lágrimas, no sé si estás ahí. No sé si puedes escucharme después de todo lo que he hecho. Pero no puedo hacer esto solo. No puedo seguir viviendo así. Si realmente existes, si realmente te importo, por favor, ayúdame. Mateo lloró como no había llorado en años. Lloró por los sueños que había destruido, por el dolor que había causado a su familia, por el tiempo perdido, por la persona en la que se había convertido. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Y en medio de ese llanto, sintió algo que no podía explicar del todo. Una paz que descendió sobre él como un manto suave. No fue una voz audible ni una visión dramática, sino una presencia quieta pero innegable que le susurraba que no estaba solo, que nunca lo había estado. La reconstrucción. Los meses siguientes en Nueva Esperanza fueron de trabajo duro y crecimiento constante. Mateo participaba activamente en todas las terapias. Individuales, grupales, ocupacionales. Aprendió sobre los mecanismos de la adicción, sobre los disparadores que lo habían llevado a consumir, sobre las heridas emocionales no sanadas que había intentado enterrar con drogas. Descubrió que su adicción no solo era física, sino profundamente emocional y espiritual. Había usado las drogas para escapar de la presión, del miedo al fracaso, de la sensación de no ser suficiente. En las profundidades de su corazón, había una herida que necesitaba sanar. El temor de decepcionar a las personas que amaba. El padre Miguel se convirtió en un mentor y figura paterna espiritual para Mateo. Le enseñó a orar, a meditar, a encontrar fuerza en la fe. Le mostró que Dios no era un juez esperando castigarlo, sino un padre amoroso esperando restaurarlo. La gracia de Dios, le explicó el padre Miguel, no se trata de ser perfecto. Se trata de ser amado a pesar de nuestras imperfecciones, y de permitir que ese amor nos transforme desde adentro. Mateo comenzó a leer la Biblia, especialmente historias de personas que habían caído y se habían levantado. Pedro que negó a Jesús, Pablo que había perseguido cristianos, David que había cometido terribles errores. Encontró consuelo en saber que incluso los héroes de la fe habían fallado, pero que Dios no los había abandonado. Sus padres lo visitaban cada semana, y aunque al principio las visitas eran tensas y llenas de lágrimas, gradualmente comenzaron a sanar juntos.
En las sesiones de terapia familiar, Mateo pudo expresar su arrepentimiento genuino, y sus padres pudieron expresar su dolor pero también su amor incondicional. Nunca dejamos de amarte, le dijo doña María, tomando sus manos entre las suyas. Ni un solo día. Ni siquiera en los momentos más oscuros. Después de 6 meses en el centro, Mateo había cambiado profundamente. No solo había limpiado su cuerpo de sustancias, sino que había comenzado a reconstruir su mente y su espíritu. Había ganado peso saludablemente, sus ojos habían recuperado su brillo, y había una serenidad en su rostro que no había estado allí en años. Pero sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Regresar al mundo real y mantenerse sobrio. Volver a empezar. El día que Mateo salió de Nueva Esperanza fue agridulce. Estaba ansioso por reunirse completamente con su familia, pero también aterrorizado de regresar al mundo que casi lo había destruido. El equipo del centro le había preparado un plan de cuidado posterior. Reuniones de apoyo semanales, seguimiento terapéutico, y conexión con una comunidad de fe sólida. El padre Miguel lo abrazó antes de partir. Recuerda, Mateo, un día a la vez. No pienses en el año que viene o en la próxima semana. Solo enfócate en hoy. Hoy eliges la vida. Mañana harás la misma elección nuevamente. En casa, sus padres habían transformado su habitación. Habían pintado las paredes, comprado muebles nuevos, y llenado los estantes con libros. En la pared colgaba un versículo enmarcado. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza, Jeremías 29:11. Los primeros días fueron difíciles. Mateo tenía que aprender a vivir nuevamente sin sustancias, a enfrentar las emociones sin anestesiarlas, a reconstruir una rutina saludable. Algunos de sus viejos amigos intentaron contactarlo, pero con el apoyo de su terapeuta y su familia, Mateo tuvo la fuerza de cortar esos lazos definitivamente. Se unió a una iglesia local donde encontró una comunidad acogedora. Había un grupo de apoyo para personas en recuperación que se reunía 2 veces por semana. Allí, Mateo conoció a otros que entendían su lucha, hombres y mujeres de diferentes edades que habían caído pero se habían levantado, que luchaban diariamente por mantenerse sobrios. Un mentor llamado Antonio, un hombre de 50 años que llevaba 15 años sobrio, se ofreció a acompañar a Mateo en su proceso. Llámame a cualquier hora, le dijo, dándole su número. Si sientes que vas a recaer, si la tentación es muy fuerte, me llamas. No importa si es mediodía o las 3 de la madrugada. Mateo también comenzó a trabajar con su padre en una construcción. El trabajo físico era duro pero terapéutico. Le ayudaba a quemar energía, a sentirse útil, a estar demasiado cansado por la noche como para que su mente divagara hacia lugares oscuros. Pero había una pregunta que lo atormentaba. ¿Podría volver a la universidad? ¿Todavía tenía oportunidad de cumplir sus sueños académicos, o había destruido ese futuro para siempre? Segunda oportunidad. Después de casi un año de sobriedad continua, Mateo sintió que era el momento de enfrentar su pasado académico. Con manos temblorosas, escribió una carta a la universidad explicando lo que había sucedido, su lucha con la adicción, su proceso de recuperación, y su deseo de volver a estudiar. No esperaba mucho. Sabía que había perdido su beca, que tenía materias reprobadas, que su expediente estaba manchado. Pero tenía que intentarlo. La respuesta llegó 3 semanas después. El director del departamento de ingeniería quería reunirse con él en persona. Mateo se preparó para lo peor, pero cuando llegó a la oficina, se encontró con algo inesperado. Compasión. El director, el doctor Ramírez, le dijo: Mateo, he revisado tu expediente completo. Tus primeros años de secundaria fueron brillantes. Lo que te pasó es una tragedia, pero no define quién eres. Si estás realmente comprometido con tu recuperación y con tus estudios, estoy dispuesto a darte una segunda oportunidad. Mateo no podía creer lo que escuchaba. Había condiciones, por supuesto. Tendría que cursar nuevamente las materias que reprobó, mantener un promedio mínimo, asistir a consejería regular en el campus, y demostrar su compromiso semestre tras semestre.
La beca no podía ser restaurada completamente, pero había un programa de apoyo financiero para estudiantes en circunstancias especiales. No voy a defraudarlo, prometió Mateo, con lágrimas en los ojos. Esta vez será diferente. Y lo fue. Cuando Mateo regresó a la universidad, era una persona completamente transformada. Se levantaba temprano cada mañana, oraba, iba a clases, estudiaba en la biblioteca, asistía a sus reuniones de apoyo, y regresaba a casa cada noche. Evitaba los lugares y las personas que habían sido parte de su pasado destructivo. Cuando veía a alguno de sus viejos amigos, cambiaba de dirección. No era cobardía. Era sabiduría. Sabía que su sobriedad era frágil, algo que tenía que proteger activamente. Encontró nuevos amigos en el grupo de estudio cristiano del campus. Eran jóvenes comprometidos con su fe y sus estudios, que lo apoyaban y lo animaban. Con ellos, Mateo descubrió que podía divertirse sin sustancias, que podía pertenecer a un grupo sin comprometer sus valores. Sus calificaciones comenzaron a mejorar dramáticamente. El Mateo brillante de antes estaba regresando, pero ahora era más maduro, más humilde, más consciente de su vulnerabilidad. Cuando enfrentaba exámenes difíciles o proyectos estresantes, en lugar de buscar un escape químico, oraba, hablaba con Antonio, o llamaba a sus padres. Hubo momentos difíciles, ocasiones en que la tentación era fuerte. Una vez, después de un examen particularmente complicado, Mateo pasó frente a una casa donde sabía que se vendían drogas. Se detuvo, el corazón acelerado, las palmas sudorosas. El viejo Mateo hubiera entrado sin pensarlo 2 veces. Pero entonces recordó las palabras del padre Miguel. Un día a la vez. Sacó su teléfono y llamó a Antonio. Estoy en problemas, dijo simplemente. Antonio llegó en 15 minutos. No preguntó nada, solo puso su mano en el hombro de Mateo y dijo, vamos a tomar un café. Esa noche, en una cafetería abierta las 24 horas, Antonio le contó sobre sus propias luchas, sobre las veces que casi había recaído, sobre cómo cada victoria sobre la tentación lo hacía más fuerte. Cada vez que eliges no consumir, le dijo, estás forjando un nuevo camino en tu cerebro. Estás reescribiendo tu historia. No va a ser fácil, pero vale la pena. El nuevo Mateo. Los años pasaron, y Mateo no solo se mantuvo sobrio, sino que floreció. Completó su carrera de ingeniería con honores, no tan altos como los que hubiera tenido sin su período de adicción, pero respetables y ganados con esfuerzo genuino y determinación inquebrantable. Durante su último año, fue seleccionado para hacer una pasantía en una prestigiosa firma de ingeniería. Su supervisor, impresionado por su ética de trabajo y su actitud, le ofreció un puesto permanente al graduarse. El día de su graduación fue uno de los más emotivos de su vida. Cuando su nombre fue llamado y cruzó el escenario para recibir su diploma, pudo ver a sus padres en la audiencia. Doña María lloraba abiertamente, y don Roberto tenía la sonrisa más grande que Mateo jamás hubiera visto. Después de la ceremonia, su familia lo rodeó. Sus padres, sus hermanos menores que lo miraban con admiración, sus tías y tíos, sus amigos de la iglesia. Antonio estaba allí también, con una sonrisa de orgullo paternal. Pero había alguien más a quien Mateo quería agradecer. Pidió permiso para visitar Nueva Esperanza al día siguiente. Cuando llegó al centro, vestido con su toga de graduación, el personal se emocionó. El padre Miguel, ahora un poco más canoso, lo abrazó con fuerza. Sabía que lo lograrías, dijo el anciano capellán. Siempre lo supe. Mateo fue invitado a hablar con los pacientes actuales del centro. De pie frente a un grupo de jóvenes en diferentes etapas de recuperación, compartió su historia sin adornos, sin ocultar los detalles dolorosos. Yo estaba donde ustedes están, les dijo. Pensé que mi vida había terminado, que había desperdiciado todas mis oportunidades. Pero estaba equivocado. Con ayuda, con fe, con determinación, pueden reconstruir sus vidas. No será fácil. Habrá días en que quieran rendirse. Pero les prometo que vale la pena. Vio lágrimas en los ojos de algunos, esperanza en los rostros de otros. Una joven levantó la mano y preguntó: ¿cómo sabes que nunca volverás a consumir? Mateo reflexionó antes de responder. No lo sé con certeza, admitió honestamente.
La adicción es algo con lo que viviré el resto de mi vida. Pero cada día elijo no consumir. Cada día le pido a Dios fuerza. Cada día me rodeo de personas que me apoyan. Y hasta ahora, un día a la vez, ha funcionado. Devolviendo la bendición. Mateo comenzó su carrera profesional con humildad y gratitud. Trabajaba duro, no solo para demostrar su valía, sino porque genuinamente amaba lo que hacía. La ingeniería le permitía resolver problemas, crear soluciones, construir cosas tangibles que mejoraban la vida de las personas. Pero nunca olvidó de dónde venía. Parte de su salario lo destinaba a apoyar a Nueva Esperanza. También se unió como voluntario, visitando el centro 2 veces al mes para compartir su historia y mentorear a otros jóvenes en recuperación. Conoció a una joven llamada Sofía en la iglesia. Ella sabía sobre su pasado desde el principio. Mateo era abierto sobre su lucha con la adicción porque había aprendido que la honestidad era crucial para su recuperación. Sofía lo admiraba no a pesar de su pasado, sino por la persona en la que se había convertido a través de ello. No me enamoré del joven brillante que ganaba becas, le dijo una vez. Me enamoré del hombre que cayó, que se levantó, que aprendió compasión a través del sufrimiento, que usa su dolor para ayudar a otros. Se casaron 2 años después, en una ceremonia sencilla pero hermosa en la misma iglesia donde Mateo había encontrado comunidad y apoyo. El padre Miguel, ahora retirado pero todavía activo en su ministerio, fue quien ofició la boda. Antonio fue uno de los padrinos. Don Roberto, ahora con más canas pero con el pecho inflado de orgullo, caminó a su hijo por el pasillo. Doña María, sentada en la primera fila, sostenía un pañuelo con el que se secaba las lágrimas de alegría. En su discurso durante la recepción, Mateo dijo: hay personas que pasan por la vida sin enfrentar grandes dificultades, y eso está bien. Pero yo no soy una de esas personas. Caí en un abismo tan profundo que pensé que nunca vería la luz nuevamente. Pero Dios, mi familia, mentores como el padre Miguel y Antonio, y el poder de la fe me sacaron de ese abismo. Hoy no solo celebro mi matrimonio con Sofía, sino también cada día de sobriedad, cada día de vida renovada. El legado. 5 años después, Mateo había ascendido en su carrera hasta convertirse en gerente de proyectos. Lideraba un equipo de jóvenes ingenieros, y siempre estaba atento a señales de problemas en sus empleados. Cuando notaba que alguien estaba luchando, ya fuera con adicciones, problemas familiares, o salud mental, ofrecía apoyo sin juicio. Contrató a varios jóvenes que venían de centros de rehabilitación, dándoles la misma segunda oportunidad que él había recibido. Algunos de sus colegas lo cuestionaban, pero Mateo sabía que todos merecían una oportunidad de redención. En su casa, ahora tenía 2 hijos. Miguel, nombrado así por el padre Miguel, y María, por su madre. Les enseñaba valores desde pequeños, pero también les hablaba abiertamente sobre su pasado cuando tenían edad suficiente para entender. Papá cometió errores muy grandes cuando era joven, les decía. Tomé decisiones que lastimaron a muchas personas, incluyéndome a mí mismo. Pero aprendí que Dios puede sacar algo hermoso incluso de nuestros peores fracasos si se lo permitimos. Mateo escribió un libro sobre su experiencia, titulado Del abismo a la luz. Una historia de adicción, fe y redención. No lo escribió para ganar dinero o fama, sino para ayudar a otros que estuvieran pasando por lo mismo. Todas las ganancias del libro iban directamente a programas de rehabilitación y prevención de adicciones. El libro resonó con miles de personas. Mateo recibía cartas de padres desesperados, de jóvenes en recuperación, de personas que habían perdido la esperanza. Cada carta era un recordatorio de que su dolor no había sido en vano, que Dios realmente había transformado su tragedia en propósito. Fue invitado a hablar en escuelas, universidades, iglesias. Siempre aceptaba, sin importar cuán ocupado estuviera. Compartía su historia una y otra vez, nunca avergonzándose de su pasado, sino usándolo como una herramienta para evitar que otros cometieran los mismos errores. Una vida redimida. Han pasado 15 años desde que Mateo salió de Nueva Esperanza. Ahora es un hombre de 35 años, un profesional exitoso, un esposo amoroso, un padre dedicado, un mentor para muchos. En la pared de su oficina cuelga una foto que atesora.
Es de su graduación universitaria, con sus padres a cada lado. Junto a ella, tiene la foto arrugada que alguna vez llevó en su bolsillo durante sus días más oscuros, aquella que un trabajador social encontró y que llevó a su rescate. Cada año, en el aniversario de su fecha de sobriedad, Mateo hace algo especial. Visita Nueva Esperanza, lleva comida para el personal y los pacientes, y pasa el día compartiendo esperanza con quienes están comenzando su propio viaje de recuperación. Doña María, ahora abuela orgullosa, a menudo reflexiona sobre aquellos días oscuros, cuando no sabía si volvería a ver a su hijo. Dios respondió mis oraciones, dice. No de la manera que yo esperaba o en el tiempo que yo quería, pero las respondió. Mi hijo regresó a mí, pero como una persona mejor, más compasiva, más cercana a Dios de lo que hubiera sido sin esa prueba. Don Roberto, semi-retirado pero aún activo, trabaja ahora ocasionalmente con Mateo en proyectos de construcción comunitaria. Juntos construyen casas para familias de bajos recursos, una forma de devolver las bendiciones que han recibido. Antonio, el mentor que estuvo allí en los momentos cruciales, ahora tiene 70 años pero sigue sobrio y sigue ayudando a otros. Él y Mateo se reúnen mensualmente para el café, una tradición que mantienen fielmente. Eres la prueba de que la recuperación no solo es posible, sino que puede llevar a una vida más plena de lo que jamás imaginaste, le dice Antonio a menudo. El padre Miguel falleció pacíficamente hace 2 años, pero su legado vive en las innumerables vidas que tocó, incluyendo la de Mateo. En su funeral, Mateo fue uno de los oradores. Contó cómo aquel hombre gentil no lo juzgó en su peor momento, sino que le mostró el camino de vuelta a la vida. Reflexión final. La historia de Mateo no es solo sobre caer y levantarse. Es sobre transformación, sobre cómo el sufrimiento puede convertirse en sabiduría, el dolor en propósito, la vergüenza en redención. Mateo sabe que su historia no ha terminado. Cada día es una nueva página, una nueva oportunidad de elegir la vida, de elegir el amor, de elegir servir a otros. La adicción es una sombra que nunca desaparece completamente, pero ya no lo define. Es parte de su historia, pero no es el final de su historia. Cuando jóvenes le preguntan cuál es el secreto de su éxito, Mateo siempre responde lo mismo. No hay secretos mágicos. Solo decisiones diarias. Elijo rodearme de buenas personas. Elijo mantener mi relación con Dios. Elijo ser honesto sobre mis luchas. Elijo ayudar a otros. Y elijo, un día a la vez, no consumir. Hoy, Mateo es exactamente lo que sus padres alguna vez soñaron que sería. Un gran profesional. Pero es más que eso. Es un testimonio viviente de que nunca es demasiado tarde para cambiar, que ningún error es tan grande que no pueda ser redimido, que con fe, apoyo y determinación, incluso los más caídos pueden volver a levantarse. En las noches, cuando sus hijos están dormidos y la casa está en silencio, Mateo a veces se para en su ventana y mira las estrellas. Recuerda al joven perdido que alguna vez fue, vagando por las calles, sin esperanza y sin futuro. Y luego mira su vida actual. Una familia que ama, un trabajo que le apasiona, una comunidad a la que sirve, una fe que lo sostiene. Gracias, susurra hacia el cielo, como hace cada noche. Gracias por no abandonarme cuando me abandoné a mí mismo. Gracias por cada persona que pusiste en mi camino para salvarme. Gracias por esta segunda oportunidad. Y en la quietud de esa noche, Mateo siente la misma paz que sintió aquella noche en Nueva Esperanza, cuando oró por primera vez con sinceridad. Es la paz de saber que está exactamente donde debe estar, haciendo exactamente lo que debe hacer. Su historia es un recordatorio para todos. No importa cuán profundo hayas caído, no importa cuántos errores hayas cometido, siempre hay esperanza. Siempre hay un camino de vuelta. Siempre hay personas dispuestas a ayudar. Y siempre, siempre, hay un Dios que espera con los brazos abiertos para recibirte cuando decidas volver a casa. La historia de Mateo continúa, día a día, elección tras elección, victoria tras victoria. Y con cada día que pasa, su luz brilla un poco más fuerte, iluminando el camino para otros que aún están en la oscuridad, mostrándoles que ellos también pueden encontrar su camino de vuelta a la luz. Eso es todo, amigos. Compartan los vídeos y suscríbanse en el canal.